allá afuera la cosa está tremenda porque la gente, mientras unos quieren seguir, otros se quieren dejar, otros ya no quieren seguir peleando, nadie quiere continuar. Pero vamos a verlo desde el punto de vista de la palabra del Señor y vamos a ver qué es lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Amén. Así que la pregunta sería, ¿es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa? Y enseguida usted contesta, bueno, no por cualquier causa. Pero lo que pasa es que esta pregunta se genera porque esa era la razón que se estaba dando en la ley de Moisés. En el capítulo 24 del libro de Deuteronomio habla de que el hombre le daba carta de repudio a su esposa, pero Jesús le contesta que eso no era así en el principio. Y es que de hecho, cuando Dios instituyó la familia, no estaba en el diseño de Dios el divorcio. De hecho, en el jardín del Edén no había divorcio. Así que vemos entonces que el libro de Mateo 19:8 nos dice que el Señor dio permiso por la dureza del corazón. Así que vamos a leer porque quiero que pasemos un ratito al libro de Moisés. Estos fariseos querían tentarle y se acercan al Señor y le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que en el principio varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no hay más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero ellos vienen y le dicen, ¿por qué pues mandó Moisés carta de divorcio y repudiarla? Y el Señor le dice, por la dureza del corazón. Permitió que pudieran repudiar a vuestras mujeres, mas no fue así en el principio. Entonces miremos esto, qué interesante, porque Jesucristo, ellos se acercan a Jesucristo para tentarle y ellos le preguntan que si es lícito poder repudiar a su mujer por cualquier causa. Y es que lo que estaba sucediendo en el libro de Deuteronomio es que se podía repudiar a la mujer, o tal vez no por cualquier causa, pero los hombres se estaban aprovechando de esto y las estaban repudiando por cualquier situación. Ahora bien, mire qué tremendo, porque en este tiempo de Moisés, solamente a la mujer, solamente al hombre se le permitía dar carta de repudio a la mujer. Quiere decir que nosotras estábamos en un plano bien difícil, porque a nosotras nos podía estar yendo mal, pero no se nos permitía darle carta de repudio al hombre. Así que vemos entonces cómo el tiempo va cambiando, cómo pareciera que no es así, pero cuando Dios permite que Moisés dé esta ley, cuando Dios dé esta ley a través de Moisés, lo está haciendo de alguna manera para proteger a la mujer. ¿De qué la estaba protegiendo? La estaba protegiendo del abuso y la estaba protegiendo de la esclavitud en la que esta mujer estaba pasando. Porque lo que estaba sucediendo es que los hombres estaban maltratando a su mujer y por cualquier cosa le daban carta de repudio y la despachaban. Pero el Señor todavía, sabiendo cómo pensaban ellos y conociendo sus corazones, fue más allá. La sabiduría de Dios siempre va más allá. Y les dice, pero espérate, mira bien lo que vas a hacer. Porque si le estás dando carta de repudio por cualquier cosa a esta mujer y la estás despachando para la casa de sus padres, la regla es también que esta mujer no puede volver contigo. Si esta mujer se vuelve a casar con otro hombre y el otro hombre le vuelve a dar carta de repudio o el otro hombre se muere, no va a poder volver contigo. Así que en otras palabras te está haciendo conciencia. Si tú quieres dejar a esta mujer, mira bien lo que vas a hacer, pero no puedes volver con ella. Porque ya que te estoy dando permiso para repudiarla, no te doy permiso para que regreses con ella. Entonces le está dando en determinada, entre alguna manera le está dando a entender que piense bien si se quiere deshacer de esta mujer. Vamos a ir ahí.
Le dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en mano y la despedirá a su casa. Usted sabe que si nos ponemos en el lugar de esta situación, es una situación humillante, porque le está diciendo: mira, si te casas con esta mujer y ya puesta en tu casa, la mujer, él dice claramente que por algo indecente. Pero cuando alguien quiere agarrar cualquier excusa, usa cualquier situación y te entrega la cartita y ve echando, mamita, vaya para su casa. Pero mira lo que pasa entonces. Dice: se le entrega en su mano y la despedirá para su casa. Usted sabe lo que es yo llegar a mi casa con la carta de repudio porque el cliente me dijo que no, que se acabó, que no más. Y le dice: y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Así que la ley mandaba que si a mí, mi esposo me repudiaba, tenía que volver a las casas de mi padre. Y una vez que yo volvía a la casa de mi padre, yo me podía volver a casar con otro hombre. Pero si el otro hombre, el último, me escribe también otra carta de divorcio y me la entrega en mi mano y me despide a casa, o este hombre muere, la ley dice que su primer marido que la despidió no la volverá a tomar para él. Así que mire qué bonito, porque de hecho el Señor no está a favor de lo que se está haciendo ahí, pero como había dureza en el corazón, y como el Señor verdaderamente lo que quiere es que busquemos la paz y la sigamos, pues el Señor dio esta salida por causa del pecado, por causa de la dureza del corazón, por causa de las concupiscencias que hay en el ser humano. Entonces el Señor permite esta situación, pero en determinado momento le está diciendo: mira bien lo que vas a hacer, porque una vez que tú le entregues en la mano la carta de divorcio a esta mujer, porque prácticamente la estás humillando y le estás diciendo que no sirve, una vez que le entregue y esta mujer salga para su casa, esta mujer yo le prohíbo que vuelva contigo. Entonces vemos ahí por qué razón fue y qué era lo que se estaba haciendo, y mayormente, a mi parecer, se estaba cuidando a la mujer, porque si decimos, bueno, es que el hombre le extendió carta de divorcio, pero ninguna mujer quiere estar sufriendo un maltrato tampoco. Ninguna mujer, entonces, y no se nos permitía. Entonces, al final, si el hombre me estaba tratando mal, me hacía el favor si me daba la carta de divorcio. Definitivamente esto iba a ser así. Ahora bien, mire qué bonito esto, porque definitivamente ahí Moisés está dando una salida al abuso. El hombre podía extender carta de divorcio, pero la mujer no podía extender carta de divorcio. Volvamos a Mateo 19 entonces. En el libro de Mateo 19, Jesucristo les está dando algunas explicaciones y hay algunos problemas que vienen a suscitarse en el matrimonio, y esta es la razón por la que muchas veces se llega al divorcio. Entonces él le dice, en el verso 6 le dice: así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si usted está seguro que esta persona con la que usted se va a casar, ese es el amor de su vida, esa es la persona con la que usted quiere compartir, usted desde el principio, usted tiene que hacer las cosas bien. Y esto es prácticamente para cristianos que somos los que tenemos compromisos morales con el Señor. La persona que no tiene temor de Dios ni siquiera se casa, se junta, se rejunta, se tiran, se botan, bótelo.com, no importa, se tiran al otro, se meten con el hermano del cuñado, con aquí, con allá, y eso es un desastre. Pero cuando estamos hablando de cristianos, tenemos que hacer las cosas bien desde el principio, porque una de las primeras cosas que afecta es que cuando usted decide casarse con una mujer, usted lo primero que tiene que hacer es saber que usted y esa mujer van a ser una sola carne, saber que
porque Pablo lo habla en el libro de Corintios. Pablo está diciendo, yo no quisiera que nadie se case, cuando está hablando acerca de los problemas del matrimonio en el capítulo 7. Dice, yo no quisiera que nadie se case, yo no quisiera que ustedes tengan que pasar por las aflicciones del matrimonio, yo quisiera que se dediquen al Señor, pero por causa de las tentaciones, pues cada uno tenga su propia mujer. Ok, pero una vez que nosotros estamos conscientes de nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que saber que en el matrimonio se van a dar situaciones difíciles, que se van a ver situaciones incómodas, pero que tenemos que empezar a hacer las cosas bien desde el principio, porque del principio el Señor le está diciendo que van a ser una sola carne, y después de eso le dice el Señor que por la dureza del corazón, Él es que había permitido eso, pero que en el principio no era así. Cuando dice que en el principio no era así, es porque en el corazón de Dios no estaba el divorcio. Y de hecho, quiero que vea esto que dice en el verso 9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, el que se casa dice, y se casa con otro, adultera, dice, y la casada será... y la que se casa con la repudiada adultera. Y vamos a dejar esto para un poquito más adelantito, porque quiero mostrarles algo importante hablando de la persona que decide hacer matrimonio con una mujer o una mujer con un hombre. Y es que el Señor le dice también que la persona, le dice, tiene que abandonar a sus padres, tiene que irse de casa para hacer su hogar. Y eso es el primer de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando decidimos casarnos. Uno de los errores más grandes que el matrimonio lleva, y empezar pero con el pie izquierdo, como dicen allá afuera, es que usted se vaya a vivir a la casa de los padres de uno de los muchachos, o de uno de los jóvenes, o de uno de los hombres o mujer. ¿Por qué? Porque el matrimonio necesita vivir solo, necesitan compenetrarse, necesitan conocerse. Y cuando usted lleva a su esposa a la casa de su mamá, allí van a haber dos cabezas. Allí van a haber dos damas, ahí van a haber dos señoras, y entonces ¿quién mandará? ¿Qué es lo que sucede? Su esposa de entrada ya lleva las de perder, porque esta mujer cuando está recién casada lo que quiere es estar abrazadita con su esposo, y lo que quiere es estar piquito por aquí, piquito por allá. ¿Y usted cree que sus suegros tienen ganas de estar viendo todos esos cuadros? Ajá, y aparte de eso, la muchacha que recién se casa, pues quiere dormir mucho, quiere estar en mucho romance, el hombre quiere estar en mucho romance. Al hombre no le importa si fueron a vivir a la casa de sus padres. El hombre no tiene problema con esto, pero la muchacha sí, porque cuando la suegra la mire, va a decir, bueno, ¿y esta? Mijita, aquí hay que lavar traste, mijita, aquí hay que trapear, mijita, aquí hay que lavar el baño. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que pensar. Entonces no es solamente decir me voy a casar porque ya estoy lista, porque yo quiero. No, tenemos que pensar las cosas bien, porque lo que sucede es que cuando nosotros nos casamos y llevamos a la persona a vivir a la casa de los padres, van a haber varias cabezas. Cuando la muchacha se vaya a bañar, van a haber cuñados. Cuando la muchacha vaya a cocinar, va a haber alguien más en la cocina. Va a estar la competencia de la madre, que no, que yo no le hago las cosas así a mi hijo, que tú se las vas a hacer de otra manera, que yo te voy a enseñar. Y las cosas, hermanos, empezaron mal. Así que veamos que esa es una manera de empezar de la patada. Esa es una manera de empezar mal. No agarrarse su propio cuartico, aunque sea una cueva, pero váyase a vivir solo. Usted tiene que vivir solo con su pareja cuando usted va a iniciar un hogar. De ahí, de ese punto, usted está empezando como Dios manda. Usted está empezando como Dios quiere. Pero si entonces viene y se van a vivir a la casa de la muchacha y resulta que el muchacho esa semana no tuvo trabajo, ¿qué usted cree que va a decir el papá de la muchacha? Y entonces, me trajiste este holgazán para acá y no quiere trabajar. Entonces son muchas cosas que se dan. El matrimonio joven quiere dormir mucho, el matrimonio joven no quiere limpiar, el matrimonio, no importa si la casa se cae encima, ellos están viviendo de amor. Y está bien, están solos, en su casa hacen lo que ellos quieren, ellos son los dueños y señores de su casa y van a hacer en su casa como ellos quieren. Ok,
Entonces vamos a tocar el punto de que Jesús dijo, a menos que sea por causa de fornicación. Entonces yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otro, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Yo quiero hablarles acerca de este tema, porque para llegar a ese punto, por causa de fornicaciones, debemos saber entonces que estuvimos en un proceso de contaminación y estuvimos no teniendo cuidado de nuestros ojos, no estuvimos teniendo cuidado de muchas cosas y mucha más todavía no tuvimos cuidado del Señor. Para que una de estas dos personas haya llegado al punto de la fornicación es porque el Señor no estaba, número uno, entronado en el corazón, es porque el varón posiblemente no estaba haciendo su trabajo delante del Señor, y además de eso, pues posiblemente estas personas se casaron no siendo cristianas. Así que no siendo cristianas es otro tema para hablar, porque el Señor habla de lo que hay que hacer con un matrimonio que conocieron a Cristo cuando ya estaban juntos, y cuando ya estaban juntos pues es otra situación. Ahora bien, fíjese bien donde yo lo quiero llevar. Yo lo quiero llevar a usted al libro de Santiago y vamos a ir al capítulo 5. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5. ¿Por qué? Porque en el libro de Santiago vamos a hallar algo importante, porque si bien es cierto, la fornicación es pecado, si bien es cierto, estas situaciones que se dan en el matrimonio muchas veces son insoportables, muchas veces son duras, tenemos que ver que sí hay causas legítimas para un divorcio. Yo no puedo decir que voy a estar casada hasta que la muerte me separe y la muerte que me va a separar es el golpe que mi esposo me da y el que yo he estado aguantando, porque entonces yo estoy atentando contra mi propio cuerpo quedarme ahí. Así que definitivamente el divorcio como tal no es pecado, sin embargo, no está en el corazón de Dios. Hay cosas mucho más excelentes que se pueden hacer para arreglar esta situación. Oiga bien lo que le voy a decir y se lo voy a repetir despacito porque yo sé que esto va a causar un poquito de molestia. El divorcio no es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando las personas se divorciaban, no tenían ni siquiera que ir a pagar un sacrificio o una ofrenda por haberse divorciado. El problema del divorcio es la dureza de nuestro corazón y por eso el Señor lo permitió. El divorcio no es pecado, pero hay cosas que se pueden solucionar para no tener que llegar hasta ahí. Y esto es y se comprende únicamente para personas que sean maduras en el Señor. Mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 16, y lo vamos a llevar a los matrimonios porque donde más ofensas se dan es en el matrimonio. Donde más difícil se hace llevar las situaciones es en el matrimonio. Ahora bien, mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En el matrimonio, una de las cosas que debemos de practicar es la confesión de nuestros pecados. Es la manera que el Señor promete que vamos a ser sanados de nuestro corazón. Sí hay causas legítimas por las que el Señor va a permitir un divorcio. Cuando hay una traición, el Señor puede permitir el divorcio. Cuando hay un maltrato doméstico, el Señor puede permitir un divorcio. Pero sabe una cosa, hay un papel más importante que se puede jugar aquí y salvar ese matrimonio, y es algo que se llama perdón. El perdón es importante. Ahora bien, cuando nosotros confesamos nuestras faltas, quiere decir que mi esposo y yo tenemos comunicación.
Si tenemos comunicación, entonces vamos a ver algo que es traer a colación qué es lo que está sucediendo, porque para que una persona haya llegado hasta el acto de fornicación, no llegó a la fornicación de la noche a la mañana, seamos sinceros, es porque algo sucedió en el matrimonio que llegamos hasta ese punto. ¿Qué fue lo que sucedió? Se le abrió una puerta al enemigo. ¿A través de qué? Me puse a discutir con mi esposo y me fui a desahogar con mi amigo. Me puse a discutir con mi esposa y se lo conté a mi compañero de trabajo. Me puse a discutir, se abrió una puerta y el Señor dice: confesaos vuestras faltas unos a otros para que seáis sanados. Fíjese bien, si el matrimonio estará en el corazón de Dios. Vamos un momentito al libro de Mateo y mire lo que pasa con José y María. Ahí mismito vamos a ver esto, porque José y María estaban comprometidos para casarse. Fíjese bien, José y María están comprometidos para casarse y resulta ser que María le sale embarazada a José y José ni siquiera la ha tocado. ¿Qué pasa aquí? Dice José: espérate, yo decido casarme con esta muchacha, yo encuentro que es una muchacha de buen testimonio, yo quiero hacer mi familia con ella, pero resulta que la muchachita ya está premiada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y dice la palabra ahí en Mateo que José, como era un hombre justo, dice que pensó en dejarla secretamente. Y fíjese bien que de José tener este pensamiento, el padre pudo haber dicho: ¿tú sabes qué? José se quiere ir. No, pero si José se quiere ir, déjalo que se vaya, total. Yo soy el dueño del oro y de la plata. María, tú no te preocupes que se vaya José, así tú te dedicas por completo al niño, no te tienes que dedicar a José, no te preocupes, yo te voy a mandar, así como los magos del oriente te van a llevar algunas cosas, yo te voy a mantener, ese niño es con propósito y miles de cosas. Sin embargo, el ángel se le apareció a José y le dijo: no temas en tomar por mujer, por esposa a María, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué Dios detuvo a José? Porque José la iba a dejar. José la iba a dejar. Secretamente la iba a dejar y no la iba a difamar. Ese chiquito se lo iban a echar de todas maneras a José. ¿Pero por qué? ¿Por qué resulta ser? Porque el Padre entendía que Jesucristo como hombre necesitaba una figura paternal. Cuando usted y yo tenemos ya un matrimonio y tenemos hijos, no podemos estar pensando solamente en nosotros. Tenemos que pensar en nuestros hijos. Emocionalmente nuestros hijos necesitan tener el reflejo de mamá y el reflejo de papá en casa. Al principio no era así, eran una sola carne. De hecho, esa criaturita que ha nacido de nosotros dos nos hace una sola carne, porque esa criatura es tuya y es mía, es parte de nuestra carne. Fíjese bien, el Señor no le dijo a José: déjalo que se vaya, no te preocupes por eso. No, el ángel detuvo a José y le dice: no la dejes. Mire, se lo voy a leer. Le dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y aconteció que José decidió tomar a María por esposa y seguir haciendo su vida. Pero fíjese, si Dios mismo hubiera pensado de otra manera, hubiera dicho: no, mejor, así María se dedica por completo al chiquito. Entonces vea, cuando regresamos entonces al libro de Santiago y el Señor nos habla acerca de que nosotros manejemos nuestras ofensas y las confesemos unos a otros, hay un papel importante que debemos de jugar aquí y debemos de pensar aquí. ¿Por qué? Porque el acto de perdonar es un acto sublime y es un acto de bondad. La persona que recibió la ofensa puede
tomar la decisión de perdonar y reconocer que así como Jesucristo le perdonó, así también Él puede perdonar. Esto tiene que ver únicamente con cristianos maduros, y toda persona que ha decidido seguir este camino en Cristo, toda persona que ha decidido servir al Señor, debe de entender esto, que debe de optar o debe de ir empezando a pensar que va a tener que desarrollar el perdón y va a tener que aprender a usar el perdón, porque en la vida cristiana uno de los atributos que más se debe de usar para recibir sanidad nosotros y para poder llevar una vida correcta delante del Señor es usar el perdón. Entonces, fíjese bien. Un cristiano maduro tiene que aprender a perdonar, tiene que tener su mirada puesta en las promesas, porque si la persona que fue ofendida por la persona que le fue infiel, la persona tiene su mirada puesta en el Señor, esta persona va a saber que las promesas del Señor son para ella y decide perdonar y decide pensar en Romanos 8:28, todo obrará para bien a los que aman a Dios. Por alguna razón pasó esto, pero decide perdonar. Ahora bien, vamos a ir terminando ya esto y vamos a hacer una pequeña conclusión. Porque como les dije, para haber llegado a la fornicación tuvo que haber sucedido algo. Hubo una falta de comunicación, hubieron algunas ofensas, hubieron algunas cosas, y el libro de Santiago nos manda a que nos perdonemos y hablemos las ofensas y nos perdonemos unos a otros. Pero para ya ir sacando una conclusión sin tomar el punto de que las personas sean inconversas, sino que estamos hablando únicamente entre cristianos, vamos a ver esto. Que el que decide perdonar, decide dar por gracia lo que por gracia recibió. Y mucho más si hay hijos de por medio. Si su cónyuge le falló, usted puede optar y decir, bueno, voy a dar por gracia lo que por gracia recibí. Porque también nosotros hemos sido infieles con el Señor. También nosotros no hemos sido buena cosa. También a nosotros se nos perdonó. Y cosas peores también se nos pudieron haber perdonado. Así que vemos entonces que Jesucristo estuvo ahí para nosotros, para extendernos el perdón. Entonces, mire, hay 3 cosas que el ofendido puede hacer a la hora de pensar en el divorcio y dejar a su cónyuge. Número 1 es separarse. No le estoy hablando de divorciarse. Una de las opciones que puede hacer es separarse. ¿Qué quiere decir separarse? Alejarse por un tiempo. En tanto que estas personas miran cómo pueden entenderse, miran si se pueden arreglar. Entonces, sabiamente esta persona puede decir, tú sabes que nos vamos a dar un tiempo y nos vamos a separar. Y esta separación definitivamente no ofende a Dios, porque usted está buscando una vía a la reconciliación, usted está buscando una salida al perdón, usted está buscando una solución. Entonces, una de las cosas que usted puede hacer antes de llegar al divorcio es separarse un tiempo, alejarse para tomar una sabia decisión. Número 2, divorciarse. Si usted se divorcia, no peca. Si usted se divorcia, no hace mal. Pero debo decirle esto. Si usted perdona, hace mejor. La otra opción que puede hacer es perdonar. Y si la persona se arrepintió, usted perdona a la persona, usted le concede el perdón a esa persona y tratan de vivir. En el Señor únicamente se puede lograr esto, no se puede lograr a través de otra vía. Esto usted no lo va a lograr a través de psicólogos, olvídese de esto, que Jesucristo no necesita psicólogos, Él es suficiente para ayudarnos a nosotros. El problema del ser humano es el pecado. El ser humano no tiene otro problema que no sea el pecado. Nuestro problema es ese, única y exclusivamente ese. Así que con el asunto del pecado, el que sabe lidiar mejor no es el psicólogo, es Cristo Jesús. Entonces son 3 opciones: separarse y buscar una solución, dar un tiempo. Número 2, divorciarse.
Dice el Señor que a paz nos llamó el Señor. El Señor no quiere que estemos en pleitos, en dificultades. Golpes vienen, golpes van. Si nuestro corazón está endurecido y definitivamente no podemos darle acceso al perdón, si no podemos abrir nuestro corazón al perdón, pues ya nuestro corazón se endureció para con aquella persona, no peca, usted se divorcia. Mucho más si esta persona pues le fue infiel. Yo le voy a ser sincera, yo tengo poquito más de 20 años y de casada, y yo no concibiría mi vida con una persona que me maltrate. Yo fui una persona muy amada por mi papá, fui muy estimada ante los ojos de mi papá, y no pudiera vivir con una persona que me dé maltrato emocional o me dé un maltrato físico. Yo pienso que mi semblante decaería, yo pienso que yo sería una mujer triste, porque a mí no se me enseñó así, yo no estoy acostumbrada al maltrato, yo no pudiera vivir así. Así que yo pienso que así, igual que mi corazón es el corazón de las mujeres, de hecho el Señor le dijo al hombre que no fuera áspero con su esposa para que las oraciones de él no fueran estorbadas. Así que cuánto más un hombre que pudiera golpear a una mujer, que la pudiera ridiculizar, que la pudiera esclavizar. Son cosas muy duras que para una mujer es bien difícil de pasar. Pero sin embargo, nosotras las mujeres tenemos algo muy lindo, y es que tenemos esa sensibilidad de buscar siempre una solución y estar abiertas al perdón. Yo pienso también que el hombre de Dios está abierto al perdón. Entonces, si se separa para buscar una solución, hace bien. Si se divorcia, no peca. Pero si se reconcilia con su esposa, hace mejor. Alegre el corazón de Dios, porque déjeme decirle una cosa, el pasto no es más verde en otro lado. Todo principio es bonito, las cosas al principio son bonitas todas, pero ya ha pasado el tiempo, ya determinado tiempo, cada quien va sacando su manera de ser real, cada quien va mostrando sus defecticos, y va saliendo el defectico, como cuando usted compra algo en oferta y usted dice, mira, por esto estaba en oferta, porque usted le encontró el defectico. Bueno, así es también en el matrimonio. Sin embargo, el Señor nos manda a confesar nuestras ofensas unos a otros, a perdonarnos unos a otros, y Él promete aquí en su palabra que dice que si esto hacemos, seremos sanados. Así que la confesión es muy importante. Confesemos nuestras faltas, no nos quedemos con eso ahí, porque a raíz de quedarnos con esas cosas ahí y no confesárselas a la persona indicada, a la persona adecuada con quien estamos teniendo el problema, es lo que abre las puertas a una fornicación, es lo que abre la puerta a un adulterio, a ir a buscar una persona a quien hablarle nuestras cosas y no haberlo hecho como la palabra de Dios manda. Así que esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Recuerde que la gracia de Dios no tiene límites, y que si usted quiere una vida con esa esposa, con ese esposo para toda la vida, tiene que estar Jesucristo de por medio. Un cordón de tres dobleces no se va a romper fácilmente, y solamente en el Señor vamos a poder sobrellevar las ofensas, las cargas y las dificultades que cada uno lleva, pero en Cristo Jesús lo podemos lograr. Que el Señor les bendiga ricamente.